Bueno, querida audiencia, hoy nos convoca, compañeros, un tema que es la ira. Pero primero quiero hacer una presentación de nuestro compañero que va a estar en esta mesa y acompañándonos para poder desarrollar este tema. Bueno, vamos a presentarlos. Él es Walter Payares, psicólogo especializado en terapia cognitivo-conductual, con más de 10 años de experiencia ayudando tanto a hombres como mujeres a superar conflictos de pareja, rupturas y desafíos emocionales. Su enfoque es práctico, basado en estrategias comprobadas que te permiten alcanzar resultados reales en menos de 90 días. Con ustedes, Wally Payares. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, nada, estoy acá para hablar un poco sobre la ira, sobre la terapia, sobre lo que puedan ir preguntando. Pero sí, hago terapia psicológica. ¿Qué es esto de que, antes de meternos un poco en el tema, ¿no? Me llama esto la atención? Basado en estrategias comprobadas que te permiten alcanzar resultados reales en menos de 90 días. O sea, yo puedo ir a hacer terapia porque tengo un problema y en 90 días o menos puedo salir con un resultado. Sí, esa es la idea, y aparte es algo que está estudiado, que si uno aplica determinadas estrategias psicológicas que ayudan a cambiar pensamientos, formas que tenemos de manejarnos, de comportarnos o de cómo pensamos algunas situaciones, si vamos cambiando ese modo, podemos llegar a resultados positivos, a sentirnos mejor y a encontrarnos con un bienestar. Quedamos Buenísimo, todos. qué interesante. Sí, la verdad, yo quiero ir a hacerlo. 90 días es nada, ¿no? Porque... O mucho menos O también. mucho menos, sí, exactamente. Y siempre hablar con un profesional es la mejor opción. A veces nosotros pensamos que solamente es ir a hablar con Dios, ¿no? Pero mirá lo grande que es Dios y todas las capacidades que nos da, y personas como vos que se dedican a estudiar esto y ayudar a las personas. Así que hagamos terapia. Exactamente. ¿Tenés turnos? Sí, hay Ya disponibilidad. empecemos a saber eso anotarnos, primero gente. que todo, ¿no es cierto? Eso es importante. Contanos un poquito qué es hacer terapia, ¿no? Como para romper también Sí. mitos o pensamientos que quizás están errados. Yo antes decía que ir al psicólogo en realidad era andar locólogo. ¿Viste? Era como que al psicólogo se iba si estaba medio como Chapita, loquito. medio chapita. Exacto. Y no se hablaba tanto de esto del cuidado de la salud mental. Contanos un poquito qué es hacer terapia. Vos sabés que eso está asociado con algunas cosas que tienen que ver por ahí con la psiquiatría, ¿no? Que es esta cuestión de la medicalización, ¿no? De los pacientes cuando le dan medicamentos por algunas situaciones que están pasando, como si vos más del lado de la locura. Pero en el caso nuestro no. En el caso nuestro nosotros tratamos a personas que vienen con una dificultad, con alguna crisis que estén pasando porque sienten angustia por alguna situación o por ahí ansiedad también, ¿no? O algún enojo o algo, que estaremos hablando también de esto, pero que tienen las ganas de hacerse responsable, diría yo, por esto que están viviendo, y buscan herramientas psicológicas, ¿no? Que están, como dijimos, ¿no? Estudiadas, que sirven, ¿no? Porque por ahí la ciencia hace eso, ¿no? O sea, dice, bueno, vamos a tratar de ir por este lado, por este camino. ¿Qué resultado tenemos? ¿No? Y entonces vamos ajustando, con cada paciente también lo hacemos, en función de la historia de cada uno. Entonces, en el caso mío, yo tengo, por ejemplo, 12 años de experiencia clínica. Entonces, más allá de lo que uno por ahí leyó en los manuales, yo también voy ajustando con respecto a cada paciente. Sé, por ejemplo, si tienen una situación de pareja, qué es lo que hay que hacer, si tienen ansiedad, qué es lo que hay que estar haciendo también, y cómo yo los puedo ayudar para, justamente digo, ¿no? En 90 días, 60 días, en el tiempo necesario, en las sesiones que yo brindo, poder ayudarlos. Y otra cosa también que es importante es que, por ahí tiene que ver más, ¿no? Con cómo son algunos terapeutas. Nosotros tenemos que demostrar que podemos brindar esas herramientas y tiene que haber un cambio en la persona. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con algún tipo de terapia en la psicología que uno, por ahí esto lo han escuchado, ¿no? Que va al psicólogo y habla un montón de cosas, y por ahí me voy de la sesión y no fui sin nada, claro. Como, ¿qué me dijo? ¿Qué me dijo? No me dijo nada por ahí. Yo he sido paciente de psicólogos que estaban en eso, y la verdad que yo, cuando estaba estudiando y después, digo, no, yo no voy a hacer así. Yo quiero demostrar que puedo ayudar a la persona, ¿no? Mediante lo que uno ha estudiado, ¿no? Exactamente. Qué interesante. Es muy interesante, sí, porque a veces desde nuestra ignorancia pensamos que nosotros podemos resolver nuestros problemas. ¿Viste? No, yo puedo hacer, esto es mucho de la hora, ¿no? De
del yo puedo con esto, yo puedo con esta situación, y como vos bien decías, hay herramientas desde el estudio y desde la ciencia que nos pueden ayudar a esto, ¿no? Al margen de que nosotros sabemos que vamos a Dios ante cualquier problema que tenemos, ¿no? Pero vuelvo a repetirlo, yo admiro a las personas que se preparan y Dios pone esas herramientas, ¿no? Y esta sabiduría en estas personas que estudian para ayudarnos. Es que así como también nos cuidamos el cuerpo de la salud, hay que hacerse los chequeos anuales, hay que hacerse los controles, saber también qué es lo que consumimos, qué es lo que comemos. También tiene que ver con el cuidado de la salud, ¿no? Y como romper un poco con esta idea de que si voy al psicólogo esto no es de Dios. Hay que romper con esa idea, porque por algo pusieron a los profesionales para que estudien, para que se preparen, y La bien ciencia. exactamente, la ciencia, bien como decía Wally, que tienen esas herramientas que nosotros hoy no estamos teniendo, además sumado a la fe que cada uno pueda tener para poder salir adelante de estos temas. Bueno, pero hoy... Te quería hacer una pregunta antes, Sí. que me gustó lo que dijo Ron. No es una pregunta, es decir lo que nos pasa. Porque a veces nos cuesta mucho decir, sí, necesito ayuda. Y es ese ego que ya hemos visto un montón de cosas, pero decir, necesito ayuda, pero cuesta asumir y decir, estoy pasando este problema, necesito ir al psicólogo. ¿Te pasa mucho eso? Pasa bastante y por eso hablaba de este concepto que es la responsabilidad. Yo lo que quiero hacer con los pacientes míos siempre es que tomen responsabilidad. Decisiones que han tomado o formas que han tenido de manejarse, digo, con emociones, con pensamientos o con lo que estén haciendo, seguramente lo han llevado a esa situación que están viviendo. Entonces yo digo, bueno, de la misma manera en la cual llegaste ahí, también va a haber una forma en la cual puedas salir. Nosotros también, por una cuestión ética, y por si en algún caso yo lo he escuchado esto, no, por ahí no venía al psicólogo por esto que decías vos, porque no es de Dios o porque, no sé, vi que por ahí o podía solo o si hablaba con un amigo lo iba a poder resolver. Y en realidad por una cuestión ética nosotros no nos metemos con ninguna religión ni nada. O sea, solamente es un complemento a lo espiritual, a esto que decís vos del médico también, que uno va al médico para tratar alguna cuestión del cuerpo. Y en este caso es cuestiones de la mente y de las emociones, ¿no? Que en este caso vamos a estar hablando también. Sí, antes de entrar al tema, tengo otra pregunta que me surgió. ¿El psicólogo perfila a todas las personas con las que está hablando? O sea, en este momento, vos tipo nos estás haciendo un perfil a cada uno de nosotros, a la gente que está ahí en la tribuna, Yo a la me está técnica. mirando mucho. Hacele la técnica. Hacele la miedo, técnica. Suerte, aviso. a mí casi... A mí me da miedo. Perdón, ¿la técnica tiene cámara? ¿La técnica tiene cámara? ¿Sí? Pero eso van todos internados, No, me parece. a estos también hay que hacerle, hay que Sí. perfilar, a los que están ahí. A los que están del otro lado. Ahí está, mira, ahí tenemos a la varienta que había hecho avaricia, ahí tenemos al Avaricia. perezoso Ahí del tenemos otro al lado. O sea, fueron personajes que ya están en restauración, ya comenzaron con el proceso ellos, pero están ahí. Bien. Ahí está. Están en el camino entonces, correcto. Entonces, ¿nos perfilás o no? No. Yo siempre digo que nosotros por ahí detectamos algunas características y se dice así, ¿no? Pero en realidad, y tiene que ver más con esta diferencia que yo comentaba entre lo que es la terapia cognitiva que vos comentaste, ¿no? Que es una escuela de pensamiento muy práctica que yo sigo y siempre nos vamos especializando en eso. Y por otro lado, una cuestión más psicoanalítica por ahí, esta cuestión del análisis de la persona. Y muchos por ahí sí van por ese lado, más en Argentina o en Latinoamérica. Entonces esta cuestión de nos estás analizando tiene que ver más con eso. En el caso mío, no. O sea, si estoy Estás en una... disfrando este momento. Sí, obviamente, muy tranquilo. Distendidos, sin ¿no? sin ¿Para qué problema. trabajar? Igual No, dijimos claro. como equipo que bueno. nos íbamos a comportar, Sí, ¿no? sí, Para, obvio. para- Estamos para- todos en pastillas, ¿no? Claro. Dejamos las cajas de los traumas en casa. por Esa la es muy buena, esa lo tenemos que implementar, sí. la La caja de cajita blanca. la caja de los traumas, lo Claro. llama ella. Ah, Eso mirá. lo inventé yo después de mi terapia con la pastora Eri, porque dije, Eri, te traigo la caja de mis traumas, acá está, tomalo. Un montón, Volquete- claro, ¿no? volquete acepta. Volquete de traumas, acá está, señora, hagamos algo con esto, ¿no? Bueno, mira, te cuento un poco cómo es la temática de nuestro programa. Acá, perdón, antes tenemos gente en el chat que acá, por ejemplo, Freya Galindo dice súper importante hablar de la salud mental. ¿Cómo afecta? Bueno, acá hay preguntas que no me voy a adelantar. Bueno, saludos, soy la mamá de Abby y después hay preguntitas que no me voy a adelantar. Arrancamos siempre nosotros dando la definición de lo que sería en este caso la ira.
Lo bueno es que ahora está el profesional para ver si estamos diciendo correcto o no estamos diciendo Si es correcto. todo verdad este programa. Nosotros hasta acá Bueno. creíamos que sí, ¿no? Para defendernos, para defenderme. Humildemente. Todo es de Te lo la dejamos a inteligencia vos. artificial, obviamente. Todo es culpa de eso. Vamos ¿Qué con la tema con ustedes definición. Es un tema, sí. Es un Vamos tema. con la definición de la ira. Vamos a hablar hoy de la ira. Y la ira es, Calate, esos papelitos de colores los amo. Pará, ahí Sí. tenemos bombitos así de o Pero algo suspensivo. de El manual música. Capelú no aparece. No lo querés. Yo digo, todavía mientras pueda Oh, escribir, voy a Dios. escribir, chicos. Es Bueno, así. A ver, qué Escuchen. nervios. La ira es un sentimiento natural que surge cuando nos sentimos, y acá todos van a decir, pero pará, yo todos los días me siento así. La ira es un sentimiento natural que surge cuando nos sentimos frustrados, heridos o amenazados. Puede manifestarse de diferentes maneras, desde una irritación, el ejemplo de nuestro actor, muy natural él, una irritación actuación? leve, hasta una furia intensa, desmedida y descontrolada. Bueno, ahora. Wow. No, yo estaría de acuerdo con la definición. Lo único que problematizaría de algún modo es la parte de lo natural. Okay. Porque imagínate que si uno dice, bueno, naturalmente uno actúa de ese Voy a modo. matar a alguien. Claro, o voy a hacer algo que no conviene, de pronto yo creo que se le quita cierto peso a que la persona puede estar decidiendo si vas a hacer algo que no está bueno o lo puede como controlar o de algún modo suavizar, podemos decir, o gestionar de otra forma. Que a eso nosotros nos vamos a ir dedicando. Por ahí es una cuestión más biológica, ¿no? Esta cuestión de lo natural. Y por ahí si un animal, no sé, digo, un perro se peleó con otro perro, bueno, ahí hay cuestiones del instinto. Nosotros algo de eso tenemos, pero Sí. sobre eso tenemos que estar haciendo otra cosa para no llegar a situaciones que no convengan, ¿no? Claro, como para no justificar, sino de que como esto es, bueno, es algo natural que está, Sí. entonces, bueno. O esto pero- de me siento, no sé, amenazado o claro. la cuestión de lo herido. Sí, está bien eso. El tema es que muchas personas por ahí, bueno, como tuvo una infancia difícil o esto de los traumas que comentaban, bueno, yo soy así, hago esto. No, o sea, hay que empezar a salir de ese lugar porque es muy complicado. No habría cambios si lo vemos de ese modo. Es ¿no? más fácil. Es más fácil. Soy así. Sí. Y ahí hay como una conclusión. Para mí tendría que haber una apertura. Bueno, vengo siendo así, ¿qué hago? Claro. Una cuestión así. A la gente que está en el chat, si quieren hacer preguntas, la vamos a estar leyendo para poder hacerle acá a Walter, igual que la gente que está acá en la tribuna y en la parte técnica. Pero aprovechando con este hermoso equipo que tenemos, de que el estudioso sos vos, Sí, tal cual. el que ha estudiado y el que ha leído muchos libros sos vos, entonces decidimos hacer un ping-pong de preguntas y preguntas. respuestas. Sí. Exactamente. Antes del ping-pong, sí, Sí. les quería decir que podemos pensar al enojo como una emoción que es normal, ahí sería otra palabra. Y yo siempre las emociones, y esto tiene que ver con un libro de psicología que está muy bueno, ¿no? Y que siempre recomiendo, que se llama Inteligencia Emocional, de Goleman. Y él ahí lo que dice es que, bueno, tenemos emociones y tenemos que aprender a gestionarlas. Entonces, yo siempre les digo a mis pacientes, ¿no? Pensemos a las emociones, la ansiedad, la angustia, la preocupación, la frustración, el estrés, el enojo, como voces, digo yo. Y todas esas voces es como que nos dicen algo. O sea, quieren que hagamos algo, ¿no? Nos impulsan. Y en el caso del enojo, y con cualquier emoción, pensémoslo como si fueran cantidades de algo. Entonces, hay diferentes umbrales. Una cosa es un enojo porque me molestó algo, y otra cosa ya es la ira. Que me parece Claro. que la diferencia es que ya es como que está como mucha cantidad, digamos, ¿no? De lo que estoy sintiendo. Bueno, a mí me surgía esta pregunta porque vengo leyendo unos versículos que hablaban de esto, de airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre su enojo. O sea que yo interpreto que habla de que no nos quedemos con ese enojo adentro, y se me ocurre pensar, si yo voy acumulando esas pequeñas emociones de enojo, me enojo acá, un día el otro no lo digo, no lo analizo, a la larga se transforma en ira. Exactamente, sí. Y aparte otra cosa que sucede ahí también y que siempre digo con respecto al enojo es que estamos tranquilos, vamos a dar este ejemplo, ¿no? Y de pronto hay algo que me empieza a molestar, alguna situación, interna o externa. Entonces, lo que empieza a pasar ahí es que si yo no resuelvo eso que me molestó, esa piedrita en el zapato, podemos decir, de pronto eso sigue creciendo y sigue, son esas pequeñas molestias que vos decís, ¿no? Claro. Estas pequeñas emociones.
Y si yo no lo trabajo, eso en un momento se transforma en un enojo. Y el enojo va a querer que nosotros hagamos algo. Está ahí como para darnos, de hecho en el cuerpo pasa que sube el estrés del cuerpo, sube el cortisol, nos da adrenalina, nos da fuerza para decir, bueno, voy a estar haciendo algo con esto. Quiere que resuelva. O sea, esa emoción quiere que yo resuelva. El problema es cómo yo resuelvo. O sea, cómo yo resuelvo esa situación. Entonces, yo siempre digo que también hay 3 caminos posibles para tratar de hacer algo con ese enojo. El primero, que hacen muchas personas, es lo reprimo. Me lo guardo. No hago nada. Me molesta, listo, sigo, no pasa nada. Error, diría yo. Porque eso después se acumula por abajo. Se acumula, se acumula, se acumula y en algún momento explota, ¿no? Claro. El segundo camino es exploto de una. O sea, aparece este enojo y lo primero que me sale es decir algo que no está bueno, o agredir a la persona, o insultar, o hacer algo, o cosas peores, ¿no? Todo porque no lo pude gestionar bien. El tercero es el camino que nosotros proponemos, ¿no? Y es algo totalmente distinto. Es lo que me pidió el enojo en un primer momento. Que me dice, resolve esto. Claro. O sea, ¿cuál fue la primera situación que a vos te molestó? ¿Qué es lo que pasó ahí? Y poder expresarlo, decimos nosotros, adecuadamente, ¿no? Que digamos, me molestó esto, que si es una situación de pareja, por ejemplo, o algún vínculo que estamos teniendo, o alguna situación, poder acercarme a esa persona y decirle, bueno, me pasó esto, me molestó esto, ¿qué es lo que hacemos con esto para que no vuelva a suceder? Entonces ahí el enojo como que queda saldado. Pero bueno, a veces no hacemos eso, porque evitamos eso, por eso esto del reprimir, o en vez de hacer esto lo digo mal, no, lo digo sin filtro, lo dije así, no me salió bien. Entonces yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer en esas situaciones. ¿Y es tan igual el enojo ese, guardártelo, como al igual que explotar? El guardarlo es esto del reprimir que yo decía, y es algo que no está bueno porque uno también carga con eso y hay algo peor que el enojo, ¿no? Decimos nosotros, y es el rencor. Claro. Cuando uno va guardando eso mucho tiempo, a la larga termina siendo mucho peor. Son enojos vencidos, decimos, el rencor. Es así. Sí. Porque además, también esto de guardar el enojo, o reprimirlo, o no hablar, o no decir, pregunta. ¿Puede traer consecuencias de enfermedades en el cuerpo? Sí, exactamente. Hay varias que pueden estar trayendo, aparte porque como es una cuestión también psicológica pero que afecta al cuerpo, nosotros hablamos de enfermedades mismo que son psicosomáticas, por ejemplo. O sea, que está afectado tanto la mente como el cuerpo porque, como comentaba, ¿no? Esto de que se eleva el cortisol, nos da adrenalina, puede impactar por ejemplo, en la parte gástrica, ¿no? Una gastritis. También afecta mucho a lo que es el corazón, ¿no? De hecho, muchos infartos son porque uno viene acumulando muchas cosas y de pronto eclosiona ahí, o hipertensión arterial, diferentes enfermedades que uno dice son del cuerpo, sí, pero están de algún modo afectadas por estos enojos que uno no maneja bien. Tengo una pregunta acá, chicos, ahora comenzamos con las nuestras, pero la verdad que le quiero Yo no me enojo más. Sí, le quiero dar participación a la gente del chat que está muy activa. Fernando DC dice, es de Montevideo, Uruguay, y él dice, bueno, hola a todos, y pregunta, ¿cuál es la función de la ira desde una perspectiva psicológica y qué impacto tiene en nuestra salud cuando no la gestionamos adecuadamente? Bueno, creo que un poco es lo que estabas Pero perfecto. Yo lo que siempre digo es que, cualquier emoción nos está diciendo que hagamos algo, ¿no? En este caso es, expresemos aquello que nos está pasando. Otra cosa puede ser que pongamos límites, ¿no? Que muchas veces, no sé, alguien nos pide algo y, por ejemplo, digo, bueno, no le quiero prestar eso. Y uno se lo termina prestando igual, una vez, 2 veces, 3 veces. Entonces el enojo que está acá, que yo digo, a veces es como un perro que está en casa que ladra y me está ladrando. Y vos decís, bueno, quiero que no ladre más. Bueno, pero prestale atención que es lo que quiere, ¿no? ¿Por qué es que esa parte mía se está enojando? Bueno, porque quiere que vos pongas ese límite. ¿Viste? Que vos digas, no, pará, ya está. Y que lo hables de alguna forma que, bueno, a la persona también no le caiga mal del otro lado. O sea, decirlo, por eso digo, expresarlo adecuadamente, ¿no? Claro. De hecho, hay una frase de Aristóteles que justamente cita a Goleman en el libro, y él dice, enojarse es fácil. Lo difícil es enojarme con la persona adecuada, en el momento adecuado, en la circunstancia adecuada. O sea, eso es lo difícil. Porque a veces estamos enojados y nos terminamos descargando con la persona que no tiene nada que ver con el asunto. Exacto. Después tenemos a ver. Bueno, acá.
Nayara, ya voy a leer esta pregunta y demás, pero para no irme acá con este tema, dice, a ver, dice, ¿crees que es mejor ir al psicólogo? Julieta Rimedio pregunta, ¿crees que es mejor ir al psicólogo solo cuando uno ya no puede más o conviene ir antes para prevenir y no llegar a ese punto? La mayoría de los pacientes llegan cuando ya no pueden más y eso no está tan bueno porque es como que tenemos que estar tratando la urgencia en vez de estar previniendo. En algunos casos yo recomiendo que si tienen la posibilidad de que ya más o menos se dan cuenta qué es lo que le está molestando o qué es lo que le está haciendo sentir alguna emoción negativa, llamada negativa, que ya en ese momento puedan consultar, si es posible, ¿no? Algunos dicen, bueno, con esto estoy un poco bien, ya está, Claro. siento un poco de ansiedad o estoy estresado y sigo, total, no pasa nada. En la gran mayoría de los casos, igual los que me consultan siempre es porque ya no pueden más, como que llegaron ahí a un momento en donde les es necesario. Yo digo, bueno, estaría bueno un poco antes también consultar. Es como el médico que va con no, me duele un poquito acá y después llega con un infarto. O sea, Exactamente. Y dicen que no van al médico algunos porque no se quieren enfermar. Claro, sí, es verdad. Es eso. Eso es verdad. Bueno, ahora en esta época donde está muy común hablar acerca de la salud mental, ¿no? Vos, bueno, debes saber sabés muchísimo de eso. La ira, el enojo, ¿qué problemas de salud mental nos trae? Hay varios diagnósticos en lo que es el área mental que pueden estar asociados con el enojo. El primero que nosotros siempre tratamos de evaluar, a ver si algo de esto hay en las personas, es uno que se llama, un diagnóstico que es trastorno explosivo intermitente, que se da tanto en niños, en adolescentes como en adultos, ¿no? Son falta de control de impulsos, ¿no? Y la ira es uno de ellos, ¿no? Entonces la persona termina, agrediendo a alguna persona o teniendo algunas contestaciones que no corresponden o tratando mal a otros porque no puede regular eso que justamente le está pasando. Y en adultos a veces es peor porque imagínense que nosotros en lo que son las sesiones de terapia tenemos que estar luchando contra costumbres que vienen por ahí hace años, de que la persona ya se maneja de ese modo. Claro, Entonces, son conductas que tienen... Claro, si fueran niños, uno dice tenemos más impacto en niños o en adolescentes porque como que no tienen tanta costumbre en eso. Claro. Entonces es como que cambiar ahí cómo se vienen manejando es un poco más fácil. Pero bueno, con el adulto ya se complica un poco más. ¿Alguien de la tribuna, algunos quiere hacer una pregunta? Nos pueden escribir acá el chat o avisar para poder estar también participando. ¿Puedo hacer una pregunta? No sé, porque puede ser que me enoje. ¿Sí? No me voy a enojar, sí, dale. ¿Tendremos un rating como nosotros dos? Empezamos a pelear. ¿Cómo puede ser que una persona que te ame, digamos que una relación de pareja puede ser, se enoje y te trate mal? Pero si dice que te ama. Ajá. Puede sonar como contradictorio en algún punto. Exacto. Sí. Bien. De hecho, en psicología esto se llama disonancia cognitiva. Es como que uno dice, la persona que me ama, estoy esperando que me trate bien. O sea, eso sería lo que tiene que pasar, que me demuestres amor de ese modo. Pero disonancia cognitiva, hay una disonancia porque es como que hay dos cosas que están contrapuestas, dos pensamientos, ¿no? Y en este caso es, me trata mal, pero por otro lado dice que me quiere. Yo lo que siempre trato con parejas o mismo también en terapia individual es que justamente podamos definir si esa persona puede justamente cambiar algo de ese comportamiento para que no me esté afectando de manera negativa. Porque si no, lo único que estoy haciendo ahí es dejar que me siga tratando de ese modo. Claro. ¿Y por qué? Porque lo quiero todavía. Entonces, yo lo que digo es que en esos casos podemos estar viendo si... Es más, muchos pacientes llegan a la consulta queriendo evaluar a su pareja. Como ver qué le pasa, por qué hace esto. O Sí, sea, va a ser terapia, pero en realidad por la el conducta otro. de la pareja. por ella. exactamente, pero vos estás ahí con esa persona. Entonces, ahí es donde Claro. yo digo, sí, vamos a estar evaluando si la persona, no puede controlar su ira, si tiene rasgos narcisistas o lo que sea, y de pronto decir, bueno, está bien eso, sabemos, tenemos esa información, pero vos vas a estar con una persona, vas a continuar con una persona que dice que te ama, pero por otro lado Claro. hace estas cosas. ¿Qué pregunta? Y me surge también, mientras te voy escuchando, ¿qué pasa cuando vos tenés ese problema del enojo, de la ira, de todo eso, y te encontrás que enfrente tuyo hay otro ser humano que tiene el mismo problema que vos? Ujú. Es un choque como de ira contra ira. Exactamente. Bien. Porque existen esas relaciones donde todo el tiempo o está el insulto, o sea, son los dos
como una relación claro, tóxica. Exactamente. Sí, Pero sí. de ese nivel de agresividad, ¿no? Porque esos enojos acumulados, insultos, bueno, y todo esto que vos estabas hablando de ser. ¿Cómo haces cuando te das cuenta que son los dos lo mismo? Porque uno se da cuenta, bueno, y puede retroceder. O va y hace la terapia y empieza. Pero del otro lado tenemos a la misma persona con lo mismo, ¿no? Sí, y en este caso son dos personas que si están actuando desde el enojo, básicamente no van a poder controlarse y se va a generar una escalada de violencia. Nombraban relatos salvajes. Hay Sí. una de las historias en Hoy donde lo hablábamos. nuestro querido Leo Baraglia se termina sí, de una termina forma horrible terrible. con un muchacho. Ujú. Porque ninguno de los dos pudo parar eso, que en algún momento empezó como alguna agresión o algún chicaneo y de pronto terminó en algo mucho peor. Entonces yo lo que digo es que en esos casos tiene que haber alguien que pueda cortar esto, ¿no? Que pueda detenerse en esa situación. Puede ser difícil, más que nada porque hay una cuestión del, por ahí no nombré esto, pero del enojo que a veces se asocia con el ego, ¿no? Y el ego, por ahí con el orgullo, o esto que hablaban, ¿no? De Sí. este pecado capital, ¿no? De la, no sé si está como la soberbia. La Sí, soberbia. La soberbia, claro. Que de pronto es yo tengo razón. O sea, las cosas son como yo las digo. Entonces ahí es como que uno se quiere imponer de ese modo. Y en realidad es una imposición que no tiene que ir por ese lado. O sea, yo puedo decir lo que pienso y lo puedo expresar, por eso digo adecuadamente, Claro, sí, sí. sin estar en conflicto con otra persona. O sea, también tener un poquito de empatía cuando lo digo y también tener una escucha activa para poder escuchar también al otro qué es lo que también está expresando, porque al ser personas diferentes, bien como decías, de las experiencias y las conductas que venimos trayendo en nuestras vidas, es lo que nos lleva también a eso, tampoco justificarnos y decir, bueno, porque me pasó esto, voy a actuar de tal manera. ¿Cómo hago para controlar la ira? Muy bien. ¿Qué herramientas hay como para poder controlarla? Muy bien. Yo por eso, cuando hablo de ese verbo, más que nada nosotros decimos que muchas emociones por ahí no se pueden controlar, como si tuviéramos un switch acá que decimos prendido o apagado, sino que a lo sumo podemos detectar las que están, y el verbo que se usa es gestionar las emociones, que básicamente sería darle una gestión. O sea, ¿por qué está acá esta emoción? ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿No? Y cuando yo presto atención a qué es lo que me está diciendo, ahí poder actuar en consecuencia. Si es que tengo que resolver alguna situación, como decía, poner un límite, decirle algo a alguna persona que por ahí pienso que si se lo digo o se va a enojar o se va a sentir mal, o sea, tratar de elaborar alguna mejor respuesta para que eso no me termine haciendo mal a mí. Porque si no, lo que hacen muchas personas, digo, es evito y me lo guardo. Claro. Y no está bueno eso tampoco. Claro, porque después ahí terminó con esto de que la famosa, viste, que se esconde la mugre debajo, de la debajo de la alfombra y alfombra. después alguien pisa la alfombra y explota y termina siendo catastrófico. Es peor el remedio que la enfermedad después. Exactamente. ¿Tienen alguno de mis compañeritos o Sí, voy yo con te el digo, chat? tanto que estamos hablando de ira, pero ¿existe alguna cura como te ponen una vacuna y dicen, ahora sí? Es que en realidad sería, por eso digo que tenemos que darle cierto valor a las emociones que tenemos, ¿no? Muchos pacientes con respecto a esto del enojo, mismo con la ansiedad o con la angustia, uno dice, no me quiero sentir así. De hecho se habla de emociones negativas, Claro. porque uno se siente mal con eso. Pero en realidad no habría emociones negativas o positivas, son emociones que están ahí y que de algún modo digo, nos están como, están ahí por algo. ¿No? Por eso digo, a veces uno dice, bueno, no quiero sentir miedo, no quiero tener tanto miedo. El miedo como especie nos ha salvado de Claro, morir en un de montón de morir, situaciones. Es, Claro. Si no tendríamos miedo, saltaríamos de edificio en edificio. exactamente, ¿sí? O dormiríamos tranquilos a la intemperie y total no nos pasa nada. ¿viste? Exactamente. Entonces, con el enojo yo creo que es igual. El enojo está ahí y les digo, en una situación en la cual por ahí una persona me está queriendo pasar por encima o está queriendo hacer conmigo lo que quiere y está este perro ladrando que digo que es el enojo, si no estaría eso, que sea lo Pasa. que sea y ya está. Y entonces ahí hay poco amor propio, baja autoestima y, Claro. y Ya por es ahí... el otro extremo, digamos. El otro extremo, entonces digo, el enojo está ahí por algo. Mirá, justamente Andrea Di Lauro pregunta, si la ira enferma más al tercero o a sí mismo. Y en este caso yo podría decir que a sí mismo un poco más, pero también en situaciones de ira podemos dañar mucho a una persona. Vale, entonces. De hecho, justamente las mayores situaciones que se pueden generar por enojo son justamente situaciones de violencia. Entonces, en esos casos, estaría bueno que esa persona pueda tratarlo a esto y ver justamente qué es lo que está pasando.
porque si no estamos actuando según las emociones. Y lo que nosotros decimos desde la terapia es que tenemos que estar actuando desde una parte más racional, que nos diga qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que hay que hacer, ¿no? Desde una parte más pensante, podemos decir. Eso pensando mientras te escuchaba, pensaba en esto. Vi un proverbio que hablaba de esto de la ira y decía que te vayas a la cama, que pienses lo que pasó, pero que calles. Uno no siempre tiene que solucionar los problemas que generó. Primero tenés que encontrarte en ese lugar, como vos decías, cuando el proverbio decía que vayas a la cama, lo analices y te calles. Ahí me surgía la pregunta, ¿es importante primero tratarlo conmigo, que soy la que tiene el problema, vamos a poner ejemplo, y después con el resto, o no es necesario? Sí, es recontra necesario y es un momento de reflexión que podemos estar teniendo con nosotros mismos, y de hecho es algo que mucho yo en terapia individual lo trato con personas, en pareja también. Yo mando a pacientes a veces a que puedan tomarse ese tiempo. De hecho, es una técnica en psicología que se llama tiempo brecha, en donde yo estoy tranquilo, digo de vuelta, me molesta algo y ya me estoy enojando. En ese momento, si yo actúo desde ahí, va a salir la primera respuesta y seguramente va a ser un desastre, algo que no está elaborado, que va a salir cualquier cosa. Pero ¿qué pasa? Si yo, como decís vos, me callo y quedo ahí tranquilo, no lo voy a reprimir, sino que le doy un tiempo para elaborarlo, y no va a ser la misma respuesta la que dé a los 10, 15, 20 minutos que la que dé al minuto 0. O sea, en ese caso, tomarnos ese tiempo también está bueno. Entonces por ahí decir, bueno, no, me enojé, listo, me quedo un poco más tranquilo, callado, ¿no? Reflexionando, pensando qué voy a decir, y después sí. De hecho, en pareja lo que digo es, a veces cuando están teniendo alguna discusión o algo que no se pueda manejar, ¿no? Tiempo brecha, yo les digo, o sea, que cada uno detecte ahí que se están enojando, que se están sintiendo mal, y que alguno vaya, no sé, vaya afuera a comprar algo. Que camine, anda a caminar. Yo le digo a mis hijos cuando se enojan entre ellos, vos salí y da una vuelta al barrio y después volvé a la casa. Para pensar. Perfecto. Analizar. Pestañea 3 veces antes de contestar. Sí, esto que de contar hasta 10 que dicen, es más algo que estaría bueno que se ponga en práctica en ese momento. Pero que no sea, algunos por ahí lo hacen como, bueno, me voy y pegan un portazo y se van. No, o sea, que sea una cuestión de me voy, salgo de esta situación porque no estoy disponible afectivamente ni emocionalmente para resolverlo. Salgo de ahí, pienso, reflexiono y ya un poco más calmado vuelvo, y seguramente ahí va a salir otra cosa un poco mejor. ¿Por qué es tan difícil hacerlo? Porque esto que decía, el enojo tiende a transformarse en un impulso. Con esto del aumento de la adrenalina, se eleva el cortisol, el cuerpo se prepara, como pasa también con el miedo, para el ataque en algún punto. Y esa es una parte animal nuestra. Entonces yo digo, bueno, no, o sea, si nos vamos a dejar llevar por eso, es como esto, me encuentro con la ira, yo soy la ira y terminamos mal. Claro. Mira, justamente Irma Nuz nos pregunta, porque hasta acá venimos hablando de que si nosotros tenemos ira, ¿cómo podemos gestionarlas? Pero acá ella pregunta cómo podemos hacer si estamos con una persona, o sea, muy cercana a nosotros, que la otra persona está constantemente con ira. ¿Cuáles son las herramientas que nosotros podemos usar para poder o salir de esa situación, manejarla o ayudarlo? ¿Qué herramientas vos le darías a esa persona que no es la que tiene la ira, sino la que tiene que sufrirlo de un tercero? Bien, ahí son dos cosas distintas. Por un lado tenemos que ayudar a la persona a que pueda modificar eso. La persona tiene que estar modificándolo con una terapia, diría yo, ¿no? Con un proceso de reflexión personal, aparte. Yo digo porque en algunas personas también, que la persona que quiero, o mi familiar, o algún vínculo cercano, están sufriendo ansiedad, alguna depresión o algo, o enojo, por ejemplo, ira, y uno como que quiere a esa persona y la quiere ayudar. No tienen las herramientas para poder hacerlo. No es el lugar tampoco, es el lugar del familiar, el lugar del amigo, el lugar de la pareja. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, esta cuestión de, diría yo, de ponerle límites a la persona, ¿no? Y tratar de sacarlo de ahí. Porque lo que quiere hacer esa persona que se enoja o que está mal es descargar algo de eso contra mí. Y yo lo que digo ahí es que se le puede poner un límite. O sea, podemos decirle, no hagas esto, no está bueno que te dirijas a mí de este modo. O sea, decirle que tiene que estar parando eso. No en el mismo nivel, ¿no? Porque a veces volvemos a lo mismo.
alguien viene con ira, qué sé yo, y vos te pones como más. Y si vos gritás, yo grito más fuerte que vos. O sea, hay un proverbio que dice que la palabra mansa aplaca la ira. Exactamente. ¿No? Sabes que hay una pregunta Exacto. que la quiero hacer que quizás nos saca un poquitito del tema de la ira, pero lo siento que es una necesidad que tiene ella de poder tener una respuesta, y está bueno de que lo pueda escuchar de otro psicólogo, que pueda haber otro camino. Nayara pregunta, cuando los psicólogos nos dicen que no le cuentan nada a nuestros papás, etcétera, ¿no? Dice ella. Opa. Si eso es verdad, dice, porque dice, a mí me pasó que yo hablé de mis sentimientos y de las cosas que me pasaban, y después mi mamá de la nada sabía todo. Quizás, bueno, por ahí está en una situación conflictiva con su profesional, pero por ahí estaría bueno que le des una respuesta respecto a esto. ¿Sabemos la edad de ella? No, pero entiendo, no sé si será menor de edad, entiendo por dónde vas. Yo Sí. soy abogada, así que entiendo por dónde vas, si es que menor de edad que o va no. por Te ahí. autorizo. Es que va por ahí, o sea, yo atiendo chicos con discapacidad en un centro en José C. Paz, y ahí son menores, la mayoría. Hay algunos adultos, pero la mayoría son menores. Entonces yo siempre hago la diferencia entre una terapia con un chico que tiene 8 o 10 años, aquel que tiene 13 o 14 y aquel que ya tiene 16 o 17. Entonces, el que tiene 8 o 10 o menos, obviamente que los padres saben todo lo que nosotros hacemos dentro de la sesión. Porque es más que nada juegos o, bueno, dibujo o charla. Cuando ya tienen 13 o 14, hay muchas cosas que yo les cuento a los padres, pero hay algunas que quedan en el espacio de terapia. Más que nada si el chico me pidió. Una cuestión de privacidad que empiezan a tener los chicos. Cuando ya tiene 16 o un poco más, ahí casi nada llega. Es más, yo le digo, mira, ¿querés que hable de esto con tu papá, con tu mamá? ¿Querés que se lo diga? Algunos me dicen, mira, sí, hablalo vos porque a mí por ahí no me sale. Claro. Pero cuando ya tiene más de 18, nada. No tiene Claro, que ya son escaparse mayores de edad. nada. No, nada. De hecho, tuve una vez, me acuerdo, un conflicto con una madre que me trajo al hijo, 19 años, porque Grandote. tenía un consumo problemático y quería también a la siguiente sesión saber qué es lo que yo había hablado, y le digo, no, porque encima había un problema también entre ellos. Entonces yo le digo, no, hablé con tu hijo y no quiere que cuente nada, y es secreto profesional. O sea, ante la ley, 18 años más, ya está. Por eso digo la edad. Si Claro. por ahí, es más, yo me manejo así, hay muchos colegas que nos manejamos de ese modo, pero habría que ver en el caso. Si tiene, no sé, más de 16, diría yo, no se tiene que escapar nada. Así que Nayara, esperemos que te haya servido esta Decile respuesta. a Dana, Daya. Claro, de acuerdo a la edad que tengas, Claro. es si estuvo bien o no estuvo bien el profesional. ¿Sabes que me quedé con algo que venía hablando, que creo te hizo la pregunta, Ro, del tema del enojo cuando lo vamos sumando, y vos hablaste de esto de que termine siendo como rencor? Sí. Bueno, en la palabra de Dios habla justamente de que no, o sea, nos despojemos de lo que es la ira, lo que es el enojo y demás, y que no hagamos de eso una raíz de amargura, ¿sí? Porque ese enojo que no lo hablamos, que no lo resolvemos, que no nos preguntamos por qué nos produce esto ante determinada circunstancia, en algún punto vamos generando esa raíz de amargura que nos empieza a contaminar por dentro, y nos hace que no podamos quizás empezar a disfrutar las bondades de la vida y un montón de otras cosas buenas. Leía algo, a ver si es cierto, ¿no?, que decía de nuestro cerebro, que por ejemplo viene alguien y nos dice un montón de cosas lindas, pero nos dice, pero hiciste tal cosa. Y es como que mi cerebro se queda pensando, bueno, pero me dijo esto. O sea, en lo malo, ¿no? Y no en todo esto bueno de que me dijiste. Entonces, tomando esto lo de la raíz de amargura, y que los que somos cristianos, que creemos en Cristo, entendemos este mandato de que debemos perdonar. Así como Dios nos perdona a nosotros nos debemos perdonar. Pero a veces es muy difícil perdonar a aquel que me lastimó, a aquel que me golpeó, a aquel que abusó de mí cuando era una niña. Es muy difícil trabajar. Yo entiendo que por mandato de Dios lo tenemos que hacer. La pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo podemos trabajar desde la terapia, más allá de que sabemos que Dios nos va a ayudar a sanar, pero cómo podemos trabajar desde la terapia el perdón? ¿Se puede trabajar el perdón? Sí. Son dos cosas distintas, y vamos primero con lo que habías dicho con respecto a esto de la amargura.
Vos pensás esas cosas que por ahí uno se quedó con un rencor o algunas cosas que no solucionó, como si fuera que tenemos una mochila y están cargadas de un montón de cosas que tenemos ahí y justamente cuando uno quiere caminar con una mochila pesada le cuesta. Claro. Entonces lo que muchas veces hacemos en terapia es ir sacando cosas de esa mochila, ir solucionando eso para que la persona camine más liviano, podemos decir, ¿no? Y que tenga esa sensación como de alivio cuando va pesando menos. Eso se hace en la terapia. Ahí viviríamos con un poco menos de amargura, podemos decir. Sí. Al mismo tiempo, yo siempre digo, y esto tiene que ver con la elección consciente de la persona, de hecho hay personas que vienen, ¿no?, justamente a lo que es la terapia por situaciones de, no sé, infidelidad, doy un ejemplo, ¿no?, en lo que es pareja. Y con todas las ganas vienen de, quiero perdonar, porque lo amo, porque quiero seguir con esa persona, me falló, pero quiero entender bien qué pasó. Y en las primeras sesiones yo lo que evalúo ahí con la persona es decirle, vos querés perdonar, sí, pero ¿vas a tener la capacidad de hacerlo? Claro. Porque si no, en algunos casos se puede. ¿Y qué sería perdonar ahí? Sería saber que la persona, bueno, se equivocó, que está arrepentida, que no lo va a hacer de vuelta, que tiene la disposición de hacerse responsable por algo que hizo, esto que voy a decir que por ahí me dañó, bueno, voy a estar tratándolo. Y ahí en esos casos es como que el perdón llega, el perdón hacia uno mismo y hacia la otra persona. Cuando la otra persona no se quiere hacer responsable o no, o lo niega o no quiere hablar de eso, o hace como que no pasó, ahí es más difícil. Entonces, por más que uno tenga muchas ganas de hacerlo, se va a complicar demasiado. Y entonces, en muchos casos yo digo, bueno, mira, no estás pudiendo. O sea, es una capacidad que no estás teniendo. O sea, que no te lo va a poder generar yo ni nadie. O sea, es algo que no tenés. Y a lo sumo ahí, lo que habría que hacer es tomar distancia de esa persona, ¿no? En algunos casos yo he recomendado eso. Sí, porque a veces, viste que el perdón, a veces tenemos personas a quien otorgarle el perdón. Quiero decir cara a cara y poder decir, bueno, Claro. te perdono. Sí, por ahí la otra persona ni te pidió perdón, ¿no? Claro. Pero por una cuestión de sanarse uno. Pero hay veces que nos encontramos en circunstancias donde quizás, no sé, esa persona ya no está más. No sé, por ejemplo, un padre o una madre abusiva, ¿no? No me refiero solamente al abuso de lo que tenga que ver con un acceso carnal, sino también a los abusos físicos, de violencia, verbales, porque a veces las palabras hieren y marcan mucho más que un golpe y convierte a una persona que la forma en una determinada conducta. ¿Puedo trabajar también eso? Decir, bueno, no tengo a la persona enfrente para perdonar, pero ¿puedo trabajar ese perdón para no quedarme con ese enojo o esa rabia acumulada? Sí, hay varias técnicas. La primera que yo siempre, en este caso, sugiero para hacer eso es, por ejemplo, que esa persona le pueda escribir una carta a esa... Es una carta que no va a ser enviada, pero sirve como para que nosotros proyectemos un montón de pensamientos que tenemos en una carta de perdón, justamente. Entonces, de ese modo, simbólicamente uno puede estar haciendo que esas emociones que por ahí están un poco trabadas, Claro. se empiecen como a liberar un poco más, ¿no? Y he tenido pacientes que han hecho esto que vos comentás con alguna persona que ya no está o que está lejos o que justamente por ahí a veces no tiene esas ganas de ser perdonado, podemos decir, o de que no se van a hacer responsables, pero la persona no quiere quedarse con eso. Entonces, por ejemplo, un primer movimiento ahí para hacer es esto, ¿no? De escribir, de tomarse el tiempo para volcar pensamientos en un papel y que eso justamente a muchas personas les ayuda para liberar un poco de angustia que tenían o alguna ansiedad que me generaba estar cerca de esos pensamientos, ¿no? Y entonces es un poco más liberador ese ejercicio. Muy buena técnica. Muy buena técnica, sí. Muy bueno el programa de hoy. Yo muy bueno. lo estoy implementando, estoy haciendo las bitácoras, las bitácoras de los traumas, Además, con mi caja de traumas y todo. Además vos Así hablás que- conmigo misma. Conmigo misma y yo lo estamos haciendo porque somos dos seres a veces individuales dentro del cerebro. Así que es hermoso, la verdad que te agradecemos mucho, Wally, por venir hoy y charlar con nosotros. Mientras vos hablabas acerca de las cargas, inevitablemente pensaba cuando en la Biblia dice que Dios se hace fuerte en nuestras debilidades y que le entreguemos, ¿no?, Las cargas. nuestras mochilas. Y me encanta que vos lo pongas en técnicas, ¿no?, para que entendamos, porque yo creo que si Jesús estuviera hoy con nosotros, decía, bueno, Wally, yo lo dije, vos ahora enseñales cómo. Claro. ¿Entendés? Entonces está buenísimo, me encanta. Porque lo de las técnicas para sacar esto de los enojos y no solamente eso, lo voy pensando para todo en nuestra vida y todo lo que venimos hablando en estos programas que tienen que ver con trabajar con nosotros mismos.
¿no? Así que nada, Es eso. que bien, siguiendo tu línea, bien como dice la Biblia, lo que contamina, Jesús dijo, lo que contamina no está afuera, Está bien. sino que Está está dentro, de lo que sale de nuestro corazón y de nuestra boca. Eso es lo que tiene poder. Entonces, muchas veces me pueden decir un montón de cosas, pero si uno está bien parado y sabe lo que es, lo va a recibir de una manera, Ujú. y si no, lo va a recibir de otra. Ahí ya te paso un segundito la palabra, pero quiero agradecerle a la gente que está en el chat. Hay un montón de preguntas que me encantaría poder hacer todas para que todos puedan tener su respuesta, pero por una cuestión de tiempo no la podemos hacer. No sé si tenemos alguna manera como para que Yo diría se la podemos, por la las redes podamos sociales, que si Sí. igual y nos permite contestarlas por ahí. Claro, nos Podemos pueden, hacerlo. ahí está, nos pueden seguir. Lo grabamos Ahí está, y a ver lo dónde hacemos. está acá, así. Ahí, Ahí, a Rec Pilar, Sinaí, ahí pueden hacer las preguntas para dar la respuesta y podemos dar tu red social también para que te sigan, porque ahí hay muchos videos que Sí. vos haces, Sí. que hablas de muchos de estos temas y quizás ahí puedan encontrar la respuesta. Exactamente. Sí, la red social mía, o sea, estoy en todas las plataformas, es Wally Payares, así como suena, en nomás. todos ¿Así? lados. Sí, sí, La Wally podemos escribir ¿Dónde después está ahí en Wally? el chat Ah, como Está para bien, que... acá. Muy buena esa, ¿dónde está Muy bueno, Wally? Wally. Es un buen libro ese, ¿dónde está Wally? Claro, Es genial. tenés un programa. ¿Dónde está Wally? Claro. ¿Dónde está Wally? Sí, es genial.